Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Tenemos la derivada de y más una función que depende de la variable independiente por la función que queremos encontrar igual a cero. Es decir, vamos a resolver la ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal y homogénea. Entonces, pensándolo como lo habíamos hecho la vez anterior, en donde teníamos en realidad un coeficiente constante, eh, vamos a, vamos a intentar la misma propuesta, ¿sí? Entonces, a ver, si para y' más a por y igual a cero, que recuerden que lo que lo que teníamos era esto más bien, ¿verdad? Que es y' menos a por y igual a cero. Proponíamos y igual a e a la a por t, eh, bueno, con una constante, ¿verdad? C por e a la a por t, eh, como solución. Ujú, eh, aquí notamos que, ¿cómo relacionaríamos este exponente a por t con la a que está aquí? ¿Qué relación hay entre a y a por t? Entonces, la integral de a diferencial de t es a por t. Ujú. Bueno, más una constante de integración, pero en este caso vamos a proponerla solamente así. Voy a explicar por qué. Ahora, eh, entonces, intentaremos proceder de manera análoga para resolver y' más a que depende de x por y igual a cero. Aquí, en este caso, recuerden que y es una función de x. Entonces, proponemos y de x igual a una constante por e a la integral de a de x. Aquí otra vez cometí ese error de mezclar las variables. Bueno, lo dejo así, pensando en que estoy trabajando por separado este renglón. Ujú. Bien, entonces, ¿qué pasa si proponemos a y como una constante por e a la integral de a por x? De hecho, por las propiedades de la derivada, sabemos que si se deriva, esta constante va a permanecer presente. Entonces, la voy a omitir
simplificar las cuentas. Tenemos entonces que y' es igual a la misma exponencial por la derivada del exponente, que va a ser a por x. Y sustituyendo, y y' en la ecuación diferencial, tenemos que y' es a por x por e a la integral de a por x de x más y es lo mismo. Y bueno, aquí notamos que en la propuesta me hace falta un signo menos, ¿verdad? Entonces aquí lo arreglo y ya tendría este signo negativo aquí. Esta a de x es la que aparece en la ecuación, entonces esa sí va con signo positivo y aquí falta un signo menos. Y notamos que efectivamente satisface la ecuación diferencial. Por lo tanto, y de x igual a e a la menos la integral de a de x es una solución. Y noten que aquí no hay constantes por determinar. Entonces, cuando no hay constantes por determinar, de toda la familia que se define cuando agrego aquí una constante arbitraria, una constante real arbitraria, cuando no hay constantes es solamente un elemento de esa familia, entonces a esa se le llama solución particular. Y si agrego esa constante, esta es una familia de soluciones y si tuviera una condición inicial al problema, podría determinar esa condición inicial al evaluar esa condición en esta solución. Entonces, a esta se le llama, es solución general. También se le llama fundamental, solución fundamental. De la ecuación diferencial. Bien. Ahora, regresando a la ecuación diferencial. Y' más a por x por y igual a 0. ¿Sí? Vamos a resolverla pensándola de otra manera. Noten ustedes que aquí tenemos la derivada y la función. De alguna manera, podemos recordar que si tenemos el producto de dos funciones, la derivada con respecto a x, vamos a pensarlo de u por b, donde u y b son funciones de x, sabemos que es u por la derivada de b más b
por la derivada de u. ¿Sí? Vamos a suponer que, que y hace el papel de u. ¿Sí? Entonces tenemos un término en donde está la función y otro término en donde aparece la derivada. Aquí están, digamos, al revés, ¿no? Entonces, si se multiplica esta ecuación de tal manera que aquí, al multiplicar por algo, aparezca justamente la derivada de una función y aquí la función misma, podríamos escribir esta ecuación como la derivada de un producto. Entonces, queremos multiplicar la ecuación diferencial por una función de tal manera que podamos expresarla como el producto de dos funciones. Vamos a multiplicar entonces por e a la integral de a por x diferencial de x. Ya tenemos aquí la expresión, la ecuación diferencial multiplicada por esta función. Y si, si relacionamos esta ecuación con lo que tenemos aquí para el producto de dos funciones y llamamos u al primer factor, y la comparamos con b, entonces efectivamente notamos que la integral, perdón, que la derivada de esta función se puede expresar como la exponencial y usando regla de la cadena por la derivada del exponente, que en este caso la derivada del exponente sería la misma función a de x. Entonces, eh, podemos reescribir de manera equivalente esta ecuación como la derivada con respecto a x del producto de este exponencial por la función y igual a 0. Si integramos con respecto a x, tendríamos en el lado izquierdo la exponencial por y igual a una constante. Y ahora si aquí despejamos y, entonces tendríamos, lo voy a hacer en dos pasos para que no haya confusión, tendríamos c y en el denominador esta integral, que también podemos reescribirlo como c por e a la menos a de x de x. Y llegamos justamente, a lo mejor de una manera más rebuscada, pero llegamos justamente a lo mismo que habíamos obtenido antes. Esta parte, digamos que fue más intuitiva. Y esta fue algebraica, pero llegamos a la misma conclusión. Ahora, ¿por qué lo resuelvo de dos formas cuando ya había llegado correctamente a la solución? Lo resolvemos así porque este procedimiento que acabamos de seguir lo vamos a poder emplear para la ecuación homogénea, o si aquí en vez de 0 tenemos una función g de x, prácticamente el procedimiento que aplicaríamos sería el mismo, pero podríamos obtener ya una solución para una ecuación no homogénea, que es lo que voy a hacer enseguida. Noten ustedes que al multiplicar por esta función, justamente es un factor, ¿verdad? Esa función es un factor para el primer término, es un factor para el segundo término, es un factor común por el que multiplico y que me permite integrar la función. Entonces, a un factor que me permite integrar la función, ¿qué nombre le darían? Este,
Entonces, se va a llamar el factor integrante, ¿verdad? Eh, y es un poco intuitivo también pensar que si lo que queremos es resolver una ecuación diferencial y queremos conocer la función que satisface esa ecuación diferencial, en algún momento debe de haber un proceso de integración. Entonces, sí, esta es la función, este es el factor que nos va a permitir expresar la ecuación como una derivada y permitirnos integrar. Entonces, esta función le vamos a llamar el factor integrante. Regularmente se denota con una mu en este caso de x, y es el factor integrante. Bueno, pero les mencionaba que con ese factor integrante vamos a poder resolver una ecuación diferencial no homogénea, siguiendo exactamente el mismo procedimiento. Entonces, vamos a hacerlo. Tenemos ahora y' más una función que depende de x por y igual a g de x. Es decir, esta ya es la ecuación diferencial homogénea, lineal, de primer orden. Ecuación diferencial ordinaria, creo que dije homogénea, ¿verdad? Ecuación diferencial ordinaria, lineal, de primer orden y no homogénea. Entonces, eh, si multiplicamos por el factor integrante mu de x igual a e a la integral de a de x, tenemos e a la integral de a de x por y prima y ahora el lado izquierdo lo podemos expresar como la derivada del producto del factor integrante por la función y el lado derecho queda exactamente igual. ¿Sí? Entonces, multipliqué la ecuación diferencial por el factor integrante y eso me permite que expresar de manera equivalente el lado izquierdo como la derivada de un producto de funciones. Entonces, integrando con respecto a x, tenemos del lado izquierdo quedaría el factor integrante por la función igual a la integral de el factor integrante
Y entonces, podemos despejar y y tendríamos que, por lo tanto, y de x es lo que tenemos del lado derecho y luego dividiríamos entre el mismo factor integrante, pero sabemos que una exponencial en el denominador la podemos expresar como la exponencial con el exponente con signo opuesto como factor, ¿verdad? Y entonces esta sería la solución general a la ecuación diferencial. ¿Por qué la solución general? Porque aquí, al integrar esta función, vamos a obtener una constante de integración y entonces eso nos va a definir una familia de soluciones. Pensé que no alcanzaba a quedar. Entonces, esta es solución general a la ecuación diferencial que queremos resolver en este caso. Vamos a aplicar lo que acabamos de resolver, que acabamos de resolver en general, para resolver estas ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, de primer orden, no homogéneas. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, estas están del libro de ecuaciones diferenciales de Simons en la página 64 y lo primero que tenemos que hacer es reescribir en caso de que no esté la ecuación diferencial escrita así, como y' más una función que dependa de x por y igual a una función que solamente dependa de x. ¿Por qué? Porque esa fue la forma que ocupamos para resolver la, la ecuación en general. Voy a empezar a resolver el inciso A, porque el inciso H, aunque también lo vamos a resolver, por aquí hay una exponencial que tiene por exponente x al cuadrado y a menos que eh, al hacer la integración, bueno, puede que sí sea fácil, ¿verdad? Porque la derivada de x al cuadrado es 2 por x, entonces podremos hacer un cambio de variable. Creo que efectivamente no va a ser complicada. A ver, vamos a empezar así tal cual. Entonces, eh, empezamos con el factor integrante. Entonces, si a de x, en este caso es menos 2 por x, entonces el factor integrante es e a la integral de menos 2x de x, que es e, quedaría el menos 2 por x al cuadrado sobre 2, entonces queda e a la menos x al cuadrado, ¿cierto? Sin la constante de integración. ¿Por qué sin la constante de integración? Porque si agrego la constante de integración, tendré toda una familia de factores integrantes. En este caso, lo que me interesa es una función que me sirva para integrar la ecuación. Basta con esta. Por eso es que omitimos la constante de integración. Entonces, multiplicamos la ecuación diferencial
por mu y obtenemos e a la menos x al cuadrado y' menos 2x e a la menos x al cuadrado por y igual a 6x e a la x al cuadrado. Todavía ni siquiera hubo necesidad de que esta exponencial aparezca en alguna integral posterior, ¿verdad? Aquí se va a anular. Y noten ustedes que el lado izquierdo lo podemos expresar como la derivada con respecto a x de el factor integrante por y. Y del lado derecho, simplificamos, esto queda 1, ¿verdad? Tenemos 6x. Bien, entonces nada más verificamos. Tendríamos la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función que es y por la derivada de este exponencial, que la derivada del exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente. Entonces, efectivamente, el lado izquierdo de esta ecuación lo podemos expresar de manera equivalente como ese producto. Integramos ahora con respecto a x. Tenemos del lado izquierdo e a la menos x al cuadrado y del lado derecho tendríamos la integral de 6x, que es e a la menos x al cuadrado por y, 6, diferencial de x. Quedaría 6x al cuadrado entre 2, queda 3x al cuadrado más una constante de integración. Y finalmente tenemos entonces que, por lo tanto, y es igual a 3x al cuadrado más c entre e a la menos x al cuadrado, o escribirlo como e a la x al cuadrado por 3x al cuadrado más c. Y esta es solución general a la ecuación diferencial.